Millonario atrasado para una importante reunión ve a una anciana sola en un callejón bajo la lluvia y decide ayudarla. Al día siguiente, al llegar antes a casa y entrar a su casa, queda paralizado al ver la escena que vio. El reloj de la torre marcaba las 2:55 de la tarde cuando Alejandro Valdés salió disparado de su oficina en el piso 50 del rascacielos más imponente de la ciudad. Su secretaria, Marta, corría tras él con una carpeta en la mano. «Señor Valdés, espere. Se olvida los documentos para la reunión», gritó Marta, sin aliento. Alejandro se detuvo en seco, girando sobre sus talones. «Maldición, Marta. ¿Por qué no me los diste antes?» Su voz era una mezcla de frustración y pánico. «Lo intenté, señor, pero usted estaba en esa llamada con Tokio y...» «Basta de excusas», interrumpió Alejandro, arrebatándole la carpeta. «Si pierdo este contrato, considérate desempleada». Marta palideció. «Pero señor, ahora no». Alejandro ya estaba corriendo hacia el ascensor. Las puertas se cerraron justo cuando escuchó a Marta gritar algo sobre una tormenta. En el ascensor, Alejandro intentó recuperar el aliento. Su reflejo en el espejo le devolvió la mirada de un hombre al borde del colapso, cabello despeinado, corbata torcida y una fina capa de sudor en la frente. «Contrólate, Alejandro», se dijo a sí mismo. «Es solo la reunión más importante de tu vida». El ascensor se detuvo en el vestíbulo y Alejandro salió como una bala. Atravesó las puertas giratorias y se encontró de frente con un muro de agua. La lluvia caía con una furia que no había visto en años. «Mierda», exclamó, buscando frenéticamente un taxi. No había ninguno a la vista. Un guardia de seguridad se acercó. «¿Quiere que le pida un coche, señor Valdés?» «No hay tiempo», respondió Alejandro, lanzándose a la lluvia. «La reunión es en 10 minutos y está a 15 cuadras». Alejandro corrió por la acera, esquivando peatones y saltando charcos. Su traje de diseñador se empapó en segundos, pero no le importó. Todo lo que podía pensar era en llegar a tiempo. Mientras corría, su mente divagaba. «¿Cómo llegué a esto?», se preguntó. Hace apenas un año, era el rey Midas de Wall Street. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero una mala inversión, un escándalo de insider trading, y de repente, el imperio Valdés se tambaleaba al borde del colapso. Esta reunión era su última oportunidad de salvar todo por lo que había trabajado. Tan absorto estaba en sus pensamientos que casi no vio el callejón. Casi no la vio a ella, una figura encorvada, apenas visible en la penumbra del callejón. Una anciana, empapada hasta los huesos, temblando bajo un periódico que usaba como improvisado paraguas. Alejandro se detuvo en seco. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. La lluvia, la reunión, todo desapareció. Solo estaban él y esa anciana, mirándose a los ojos. «Ayuda», susurró la mujer, tan bajo que Alejandro casi no la escuchó sobre el rugido de la lluvia. Alejandro miró su reloj. 3:03 de la tarde. Si se iba ahora, tal vez, solo tal vez, llegaría a tiempo. Miró de nuevo a la anciana. Algo en sus ojos, en su expresión de desesperación, le recordó a su propia abuela. La misma abuela que lo había criado cuando sus padres murieron, que había sacrificado todo para darle una educación. «Al diablo con la reunión», murmuró Alejandro, y entró al callejón. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó, acercándose con cautela. La anciana levantó la mirada, sus ojos nublados por cataratas pero aún así penetrantes. «Oh, joven, gracias a Dios. Pensé que moriría aquí». Alejandro se quitó su chaqueta empapada y la puso sobre los hombros de la mujer. «¿Qué hace aquí con este tiempo? Debería estar en casa». La anciana soltó una risa amarga. «¿Casa? Hace mucho que no tengo una de esas, hijo». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Es usted indigente?» «No siempre lo fui», respondió ella con dignidad. «Tuve una vida, una familia. Pero las cosas cambian. La gente muere. Los bancos foreclosure. Y de repente, te encuentras en la calle, preguntándote cómo demonios llegaste ahí». Alejandro no supo qué decir. Toda su vida había pasado junto a personas como ella sin siquiera mirarlas. Y ahora, aquí estaba, empapado en un callejón, hablando con una. «Soy Alejandro», dijo finalmente, extendiendo su mano.
La anciana la tomó con sorprendente firmeza. Elena. Un placer conocerte, Alejandro. Aunque desearía que fuera en mejores circunstancias, de repente, un grito desgarró el aire. Alejandro se giró para ver a un hombre con una navaja acercándose rápidamente. Dame tu billetera, gritó el asaltante, la desesperación evidente en su voz. Alejandro se puso instintivamente delante de Elena. Tranquilo, amigo. No queremos problemas. Dije que me des tu maldita billetera. El hombre se abalanzó sobre Alejandro, la navaja brillando en la penumbra. Alejandro esquivó el ataque por centímetros. Sin pensarlo, lanzó un puñetazo que conectó con la mandíbula del asaltante. El hombre trastabilló hacia atrás, sorprendido. Alejandro, cuidado, gritó Elena. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a un segundo asaltante emerger de las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en su costado. Miró hacia abajo para ver una mancha roja extendiéndose por su camisa. No. El grito de Elena resonó en el callejón. Alejandro cayó de rodillas, el dolor nublando su visión. Vio como en cámara lenta a los asaltantes acercarse a Elena. No, la toquen. Gruñó, intentando ponerse de pie. Lo que sucedió después, Alejandro no pudo explicarlo. Elena, la frágil anciana que apenas podía sostenerse en pie, se movió con una velocidad y agilidad impropias de su edad. En un parpadeo, ambos asaltantes estaban en el suelo, gimiendo de dolor. Elena se arrodilló junto a Alejandro. «Oh, mi niño valiente». «Aguanta», Alejandro parpadeó, confundido. ¿Cómo hiciste eso?» Elena sonrió misteriosamente. «Tengo mis secretos, Alejandro. Pero ahora, debemos ocuparnos de ti». Con una fuerza sorprendente, Elena ayudó a Alejandro a ponerse de pie. «Conozco un lugar cerca de aquí donde podrán atenderte». «¿Puedes caminar?». Alejandro asintió, apretando los dientes contra el dolor. Mientras salían del callejón, escucharon sirenas acercándose. «La policía», murmuró Alejandro. «Deberíamos esperar, dar nuestra declaración». Elena negó con la cabeza. «No hay tiempo. Necesitas atención médica ahora». Alejandro quiso protestar, pero el dolor en su costado se intensificó. Asintió y permitió que Elena lo guiara por las calles lluviosas. Mientras caminaban, Alejandro no pudo evitar notar cómo la gente los miraba. Un hombre en un traje caro, sangrando, apoyado en una anciana harapienta. Debían ser un espectáculo extraño. «Elena», dijo entre jadeos, «¿por qué me ayudas?» «No me conoces». Elena lo miró con una mezcla de compasión y algo más. ¿Era diversión? «Tú me ayudaste primero, Alejandro. Además, tengo el presentimiento de que nuestros caminos estaban destinados a cruzarse». Alejandro quiso preguntar más, pero en ese momento, Elena lo guió hacia un edificio decrépito. Tocó una serie de golpes en la puerta, como un código secreto. La puerta se abrió, revelando a un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba el rostro. ¿Elena? ¿Qué demonios? Luego, Marcos, interrumpió Elena. Este hombre necesita ayuda. Marcos miró a Alejandro de arriba a abajo, su expresión una mezcla de sospecha y preocupación. Finalmente, se hizo a un lado. «Pasen». El interior era sorprendentemente limpio y ordenado. Alejandro fue guiado a una habitación que parecía una mezcla entre consultorio médico y farmacia clandestina. «Acuéstate», ordenó Marcos, señalando una camilla. «Elena, ¿qué pasó?». Mientras Elena explicaba la situación, Marcos examinaba la herida de Alejandro. «No es profunda, pero necesitará puntos». «¿Eres alérgico a algo, chico?». Alejandro negó con la cabeza, demasiado aturdido para hablar. ¿En qué se había metido? Marcos comenzó a trabajar en la herida con la eficiencia de alguien acostumbrado a tratar lesiones sin hacer preguntas. Alejandro apretó los dientes, resistiendo el impulso de gritar. «Respira, Alejandro», dijo Elena suavemente, tomando su mano. «Pronto pasará». Alejandro la miró, agradecido por el consuelo. «Elena, ¿quién eres realmente? ¿Cómo conoces este lugar?». Elena sonrió enigmáticamente. «Todos tenemos nuestros secretos, Alejandro. Digamos que he vivido una vida interesante». «Eso es quedarse corto», murmuró Marcos mientras trabajaba. «Elena aquí es una leyenda en ciertos círculos». «¿Qué círculos?», preguntó Alejandro, intrigado a pesar del dolor.
Los que operan en las sombras, respondió Elena. Los olvidados, los invisibles. Aquellos a los que la sociedad ha dado la espalda. Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había pasado junto a personas como Elena sin siquiera mirarlas? Listo, anunció Marcos, cortando el último hilo. No fue tan malo, ¿verdad? Alejandro se incorporó lentamente, sorprendido de que el dolor hubiera disminuido considerablemente. Gracias, dijo, mirando a Marcos y luego a Elena. A ambos, Elena palmeó su mano. No hay de qué, hijo. Ahora, ¿qué harás? Alejandro miró su reloj. 4:30 de la tarde. La reunión había terminado hace mucho. Su teléfono, milagrosamente seco en el bolsillo interior de su chaqueta, mostraba docenas de llamadas perdidas y mensajes. Supongo que acabo de perder el contrato más importante de mi carrera, dijo con una risa amarga. ¿Y eso te molesta?, preguntó Elena, su mirada penetrante. Alejandro se sorprendió al darse cuenta de que no. No, no realmente. Es solo dinero, ¿verdad? Hay cosas más importantes. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara y la hizo parecer años más joven. Así es, Alejandro. Hay cosas mucho más importantes. Marcos, que había estado observando la interacción en silencio, se aclaró la garganta. Bueno, ya que estás mejor, ¿qué tal si nos cuentas qué hace un tipo como tú ayudando a alguien como Elena? Alejandro miró su traje arruinado y rió. Honestamente, ni yo mismo lo sé. Supongo que vi a Elena y no pude seguir caminando. Interesante, murmuró Marcos, intercambiando una mirada con Elena que Alejandro no pudo descifrar. Alejandro, dijo Elena suavemente, ¿alguna vez has considerado usar tu riqueza y posición para algo más que hacer más dinero? Alejandro frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Hay todo un mundo ahí fuera, hijo. Un mundo de personas que luchan cada día solo para sobrevivir. Personas que podrían usar una mano amiga, como tú, dijo Alejandro, comenzando a entender. Elena asintió. Como yo, como Marcos, como tantos otros. No te estoy pidiendo que salves el mundo, Alejandro. Solo que abras los ojos y veas realmente lo que te rodea. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Elena. Toda su vida había estado centrado en acumular riqueza, en escalar la ladder corporativa. ¿Pero para qué? ¿Qué había logrado realmente? Supongo que he estado ciego por mucho tiempo, admitió finalmente. No eres el único, dijo Marcos. Pero reconocerlo es el primer paso. Elena se puso de pie con dificultad. Bueno, creo que es hora de que me vaya. La lluvia parece haber amainado. ¿Qué? No puedes irte así, protestó Alejandro. Déjame ayudarte, por favor. Puedo conseguirte un lugar donde quedarte, ropa seca. Elena lo miró con una mezcla de diversión y afecto. Oh, Alejandro. Tu corazón está en el lugar correcto. Pero no necesito que me salves. Lo que necesito es que abras los ojos y veas el mundo como realmente es. Alejandro se puso de pie, ignorando el dolor punzante en su costado. Entonces muéstramelo. Por favor, Elena. Quiero entender. Marcos soltó una carcajada. Cuidado con lo que deseas, chico rico. Elena podría tomarte la palabra. Elena miró a Marcos con una sonrisa cómplice. ¿Por qué no, Marcos? Hace tiempo que no tengo un aprendiz. ¿Aprendiz? Alejandro miró confundido entre los dos. ¿De qué están hablando? Elena se acercó a Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y esperanza. ¿Qué dirías, Alejandro Valdés, si te ofreciera la oportunidad de ver el mundo desde el otro lado? No como un millonario, sino como uno de nosotros. Los invisibles. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo, no sé si estoy preparado para algo así. Nadie lo está, intervino Marcos. Pero a veces, es exactamente lo que necesitamos. Elena extendió su mano arrugada hacia Alejandro. Una semana. Dame una semana de tu vida, Alejandro. Te mostraré un mundo que nunca has visto, te presentaré a personas cuyas historias nunca has escuchado. Y al final, si decides que prefieres volver a tu vida de antes, nadie te lo impedirá. Alejandro miró la mano extendida de Elena, luego a Marcos y finalmente a su propio reflejo en un espejo cercano. Vio a un hombre desarreglado,
herido, pero con una chispa en los ojos que no había estado allí esa mañana. Una semana, repitió, tomando la mano de Elena. De acuerdo. Elena sonrió, y por un momento, Alejandro juró ver un destello de algo más en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Orgullo? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Excelente, dijo Elena. Pero primero, necesitamos deshacernos de esto. Señaló el traje arruinado de Alejandro. Marcos se acercó a un armario y sacó algunas prendas gastadas. Toma, esto debería servirte. No es Armani, pero te mantendrá caliente. Alejandro tomó la ropa con cierta vacilación. Gracias. ¿Dónde puedo cambiarme? Oh, por favor, resopló Elena. No es momento para modestia. Cámbiate aquí. Marcos y yo hemos visto cosas peores, créeme. Alejandro, sintiendo sus mejillas arder, comenzó a cambiarse. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar las miradas que Elena y Marcos intercambiaban. Había una historia allí, estaba seguro. Entonces, dijo, mientras se ponía una camiseta desgastada, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Marcos soltó una carcajada. Oh, esa es una historia para otra noche. Preferiblemente con varias botellas de whisky de por medio. Elena le dio un golpe juguetón en el brazo. No le hagas caso, Alejandro. Marcos y yo, digamos que tenemos una larga historia de sacar a la gente de problemas. Y meternos en algunos también. ¿Como ahora? Preguntó Alejandro, arqueando una ceja. Exactamente como ahora, confirmó Elena con un guiño. Una vez cambiado, Alejandro se miró en el espejo. La imagen que le devolvió la mirada era la de un extraño. Jeans gastados, camiseta descolorida y una expresión de incertidumbre que nunca antes había visto en su propio rostro. Perfecto, declaró Elena. Ahora sí pareces uno de nosotros. ¿Y ahora qué? Preguntó Alejandro, sintiéndose repentinamente nervioso. Elena se dirigió hacia la puerta. Ahora, mi querido aprendiz, comenzamos tu educación. Marcos, gracias por todo. Nos veremos pronto. Marcos asintió. Cuídense ahí fuera. Y tú, señaló a Alejandro, mantén los ojos abiertos y la boca cerrada. Podrías aprender algo. Alejandro asintió, tragando saliva. Gracias de nuevo, Marcos. Por todo. Cuando salieron a la calle, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio. Elena respiró profundamente. Adoro el olor de la ciudad después de la lluvia. ¿Tú no, Alejandro? Alejandro inhaló, sorprendido de notar aromas que nunca antes había percibido. Es diferente. Todo será diferente a partir de ahora, dijo Elena, comenzando a caminar. Vamos, tenemos mucho que ver y poco tiempo. Siguieron caminando por calles que Alejandro conocía, pero que de alguna manera parecían completamente nuevas. Elena lo guiaba con paso seguro, saludando ocasionalmente a personas que Alejandro habría ignorado en cualquier otro día. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Alejandro, después de varios minutos de caminata. Elena se detuvo y lo miró con seriedad. A tu primera lección, Alejandro. ¿Ves ese edificio de allí? Señaló un edificio de apartamentos decrépito al final de la calle. Alejandro asintió. Sí, parece que está a punto de derrumbarse. Exacto, dijo Elena. Y sin embargo, hay familias viviendo allí. Familias que no tienen otra opción. Pero, eso no puede ser legal, protestó Alejandro. Debe haber regulaciones, inspecciones. Elena soltó una risa amarga. Oh, las hay. Pero cuando tienes que elegir entre un techo sobre tu cabeza, por precario que sea, y dormir en la calle, las regulaciones importan poco. Se acercaron al edificio y Elena saludó a un grupo de niños que jugaban en la entrada. Ellos la saludaron con entusiasmo. Elena. Elena, gritó una niña pequeña, corriendo hacia ellos. ¿Nos trajiste dulces hoy? Elena sonrió con ternura. Lo siento, cariño. Hoy no. Pero te prometo que la próxima vez traeré algo especial para ti y tus amigos. La niña asintió, aparentemente satisfecha con la promesa. Luego miró a Alejandro con curiosidad. ¿Quién es él? ¿Es tu novio? Alejandro se atragantó con su propia saliva mientras Elena reía a carcajadas. No, mi amor. Este es mi amigo Alejandro. Está aquí para aprender sobre nuestro barrio.
La niña miró a Alejandro de arriba abajo. No pareces de por aquí. No lo soy, admitió Alejandro, sintiéndose extrañamente intimidado por la mirada penetrante de la pequeña. ¿Eres rico?, preguntó la niña sin rodeos. Alejandro miró a Elena, sin saber qué responder. Elena asintió, animándolo a ser honesto. Yo, sí, supongo que sí, dijo finalmente. La niña frunció el ceño. ¿Entonces por qué estás aquí? Los ricos no vienen a nuestro barrio. Alejandro se arrodilló para estar a la altura de la niña. Estoy aquí para aprender. Para entender cómo viven las personas en este barrio. ¿Crees que podrías enseñarme algunas cosas? La niña lo consideró por un momento, luego sonrió. Está bien. Pero te va a costar. Alejandro rió, sorprendido por la audacia de la pequeña. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto me va a costar? Un helado, declaró la niña. Para mí y mis amigos. Elena intervino. María, no debes pedir. Pero Alejandro la interrumpió. Trato hecho, dijo, extendiendo su mano hacia la niña. Un helado para ti y tus amigos a cambio de un tour por el barrio. ¿Qué te parece? María estrechó su mano con sorprendente firmeza. Trato hecho, señor rico. Pero que sea un helado grande, ¿eh? Alejandro no pudo evitar reír. El más grande que encuentre, lo prometo. Elena observaba el intercambio con una mezcla de diversión y aprobación. Bueno, parece que has encontrado una guía mejor que yo, Alejandro. María conoce cada rincón de este barrio. María hinchó el pecho con orgullo. Sí. Y conozco a todas las personas también. Ven, te presentaré a mi familia primero. Tomó la mano de Alejandro y comenzó a arrastrarlo hacia el edificio. Alejandro miró hacia atrás, buscando la aprobación de Elena. Elena asintió. Ve con ella. Yo estaré por aquí. Y Alejandro, recuerda, mantén los ojos y el corazón abiertos. Mientras María lo guiaba hacia el interior del edificio, Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Estaba a punto de ver un mundo completamente nuevo, un mundo que siempre había estado allí pero que él había elegido ignorar. Oye, señor rico, dijo María mientras subían las escaleras. ¿Alguna vez has comido sopa de piedra? Alejandro parpadeó, confundido. ¿Sopa de piedra? No, nunca he oído hablar de eso. María sonrió misteriosamente. Oh, entonces estás de suerte. Mi abuela hace la mejor sopa de piedra del mundo. Y si le caes bien, tal vez te enseñe el secreto. Mientras seguía a la pequeña María por las escaleras desvencijadas, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de recibir una educación que ninguna universidad de élite podría haberle proporcionado. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente emocionado por lo que el futuro le deparaba. Alejandro se despertó sobresaltado, el sonido de sirenas en la distancia penetrando sus sueños. Por un momento, desorientado, buscó a tientas el interruptor de su lámpara de diseñador. Sus dedos solo encontraron aire, donde, murmuró, y entonces los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Elena. El callejón. La herida. Y ahora, esto. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. El colchón desvencijado crujió bajo su peso. A través de la ventana sin cortinas, las luces de neón de la ciudad pintaban sombras extrañas en las paredes descascaradas. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. ¿Alejandro? La voz de Elena, sorprendentemente enérgica para alguien de su edad, llegó desde el otro lado. ¿Estás despierto? Ese sí, respondió, su voz ronca. Adelante. Elena entró, llevando una bandeja con lo que parecía ser café y pan. Buenos días, bello durmiente. ¿Cómo te sientes? Alejandro se pasó una mano por el rostro, sintiendo la barba incipiente. Como si me hubiera arrollado un camión. ¿Qué hora es? Las 6 de la mañana, respondió Elena, colocando la bandeja en una mesita destartalada. Hora de empezar el día. Alejandro la miró incrédulo. ¿Las 6? Pero si apenas, ¿dormiste? Sí, unas buenas 8 horas. Bienvenido al horario de los que realmente trabajan, chico. Alejandro tomó la taza de café, agradecido por el calor entre sus manos. Elena, sobre ayer. Lo interrumpió ella, levantando una mano. Desayuna primero. Luego hablaremos.
Mientras Alejandro mordisqueaba el pan duro, su mente daba vueltas. ¿Qué estaba haciendo? Debería estar en su oficina, salvando su empresa, ¿no? ¿Qué? ¿Jugando al vagabundo? Como si leyera sus pensamientos, Elena habló: estás pensando en huir, ¿verdad? Alejandro casi se ahoga con el café. ¿Qué? No, no mientas, chico. Lo veo en tus ojos. Estás asustado. Alejandro bajó la taza, sintiéndose repentinamente avergonzado. ¿Es que todo esto es tan diferente? ¿Aterrador? ¿Real? Elena se sentó en el borde de la cama, sus ojos fijos en él. Bienvenido al mundo real, Alejandro Valdés. No es bonito, no es cómodo, pero es auténtico. Mi empresa. Comenzó Alejandro. Tu empresa sobrevivirá sin ti por unos días, lo cortó Elena. La pregunta es, ¿sobrevivirás tú sin ella? Alejandro la miró, perplejo. ¿Qué quieres decir? Elena suspiró, una sonrisa triste en sus labios. Chico, has pasado toda tu vida definiéndote por tu riqueza, por tu posición. Pero, ¿quién eres realmente sin todo eso? Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Un golpe en la puerta rompió el silencio tenso. Elena. La voz de María, la niña que habían conocido ayer, sonaba urgente. Elena, es mamá. Está mal otra vez. Elena se levantó de un salto, una agilidad sorprendente para alguien de su edad. Vamos, Alejandro. Es hora de tu segunda lección. Alejandro la siguió por el pasillo estrecho hasta un apartamento al final. El olor a humedad y enfermedad lo golpeó apenas entraron. En una cama pequeña, una mujer joven yacía pálida y sudorosa. María, con lágrimas en los ojos, sostenía su mano. Carmen, dijo Elena suavemente, acercándose. ¿Qué pasa, cariño? La mujer abrió los ojos con esfuerzo. Elena, la medicina, se acabó ayer. Alejandro observaba la escena, sintiéndose inútil y fuera de lugar. ¿Qué tiene?, susurró a Elena. Diabetes, respondió Elena sin apartar la vista de Carmen. Sin seguro médico, sin dinero para insulina, pero eso es. Alejandro se detuvo, las palabras, fácil de tratar, muriendo en sus labios. Fácil para él, tal vez. Pero aquí, Elena, la voz de Carmen era débil. No quiero que María vea. SHH, tranquila, Elena acarició su frente. Alejandro, lleva a María afuera, por favor. Alejandro asintió, tomando gentilmente la mano de la niña. Ven, María. Dejemos que tu mamá descanse. En el pasillo, María se derrumbó contra la pared, sollozando. Alejandro se arrodilló frente a ella, sintiéndose completamente perdido. Hey, dijo suavemente. Tu mamá es fuerte. Estará bien. María lo miró, sus ojos llenos de una madurez impropia para su edad. No mientas. Los adultos siempre mienten sobre estas cosas. Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Tienes razón. Lo siento. No debería mentir. ¿Va a morir?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No si puedo evitarlo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la determinación en su voz. En ese momento, Elena salió del apartamento. María, cariño, tu mamá está descansando. ¿Por qué no vas con la señora Rodríguez? Tiene esos libros que te gustan. María asintió, limpiándose las lágrimas. Antes de irse, miró a Alejandro. ¿Lo prometes? Alejandro asintió solemnemente. Lo prometo. Cuando María desapareció por las escaleras, Alejandro se volvió hacia Elena. Necesitamos conseguir insulina. Ahora. Elena lo miró, una mezcla de sorpresa y aprobación en su rostro. ¿Necesitamos? ¿Qué pasó con volver a tu vida de lujo? Alejandro sacudió la cabeza. Eso puede esperar. Esto no. ¿Dónde puedo conseguir insulina? No es tan simple, chico, dijo Elena. Sin receta, sin seguro. Al diablo con eso, interrumpió Alejandro. Debe haber una forma. Siempre hay una forma. Elena lo estudió por un momento, luego sonrió. Tal vez sí la haya. Pero no te va a gustar. Media hora después, Alejandro se encontraba en un callejón oscuro,
preguntándose cómo demonios había llegado a esta situación. ¿Estás segura de esto?, susurró a Elena, que estaba a su lado. Tienes una mejor idea, respondió ella. A menos que quieras intentar explicar en una farmacia por qué un tipo que parece vagabundo tiene una tarjeta de crédito platino. Alejandro gruñó. Tenía razón, por supuesto. En sus ropas actuales, probablemente lo arrestarían solo por entrar a una farmacia de lujo. Un silbido agudo cortó el aire. Elena respondió con otro silbido. De las sombras emergió una figura encapuchada. Elena, dijo una voz ronca. Ha pasado tiempo. Hola, sombra, respondió Elena casualmente, como si estuvieran en una fiesta de té y no en un callejón sospechoso. Necesitamos tu ayuda. Sombra se acercó, y Alejandro pudo ver un rostro cubierto de cicatrices bajo la capucha. ¿Y quién es tu amigo? Él no importa, dijo Elena rápidamente. Lo que importa es que necesitamos insulina. Urgente. Sombra soltó una risa sin humor. ¿Insulina? Eso no es barato, Elena. ¿Con qué van a pagar? Alejandro dio un paso adelante. Yo pagaré. Lo que sea necesario. Sombra lo miró de arriba a abajo, una sonrisa torcida en sus labios. ¿Tú? ¿Y qué tienes tú que me pueda interesar? Alejandro se quitó su reloj, un Rolex que había sobrevivido milagrosamente a los eventos del día anterior. ¿Qué tal esto? Los ojos de Sombra brillaron con codicia. Interesante. Pero, ¿cómo sé que no es falso? Porque yo lo digo, intervino Elena. Y sabes que no te mentiría, Sombra. Hubo un momento de tensión, luego Sombra asintió. Bien. Esperen aquí. Mientras Sombra desaparecía en las sombras, Alejandro se volvió hacia Elena. ¿Quién es ese tipo? Alguien que consigue cosas, respondió Elena vagamente. A veces, cuando el sistema te falla, tienes que buscar alternativas. Alejandro quiso preguntar más, pero en ese momento Sombra regresó, llevando una pequeña nevera portátil. Aquí tienen, dijo, entregándole la nevera a Elena. Suficiente para un mes. Después de eso, no es mi problema. Alejandro le entregó el reloj, sintiendo una punzada de remordimiento que inmediatamente lo avergonzó. Era solo un objeto, después de todo. Y esto era una vida. De vuelta en el edificio, encontraron a Carmen más despierta, aunque aún débil. María estaba a su lado, sosteniendo su mano. Carmen, dijo Elena suavemente. Mira lo que tenemos. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par al ver la insulina. Pero, ¿cómo? Eso no importa, dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. Lo importante es que te pongas mejor. Mientras Elena ayudaba a Carmen con la inyección, María se acercó a Alejandro. Cumpliste tu promesa, dijo en voz baja. Alejandro se arrodilló para estar a su altura. Siempre cumplo mis promesas, María. La niña lo abrazó repentinamente, tomándolo por sorpresa. Gracias, señor Rico, susurró. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había abrazado así, con gratitud genuina? Más tarde, sentados en la azotea del edificio, Alejandro y Elena compartían una botella de vino barato. ¿Sabes?, dijo Alejandro, mirando el horizonte de la ciudad, hace 24 horas estaba preocupado por perder un contrato multimillonario. Elena tomó un sorbo de su vaso de plástico. ¿Y ahora? Alejandro rió sin humor. Ahora me pregunto cuántas Carmens hay ahí fuera. ¿Cuántas Marías? Muchas, respondió Elena simplemente. Más de las que te imaginas. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego, Elena, ¿quién eres realmente? ¿Por qué haces todo esto? Elena lo miró, una sonrisa enigmática en sus labios. ¿Quién soy? Soy muchas cosas, Alejandro. He sido rica y he sido pobre. He estado en la cima del mundo y en el fondo del pozo. Y he aprendido que lo único que realmente importa es lo que haces con el tiempo que tienes. Pero, ¿por qué yo?, insistió Alejandro. ¿Por qué mostrarme todo esto? Elena suspiró, mirando hacia la ciudad. Porque, Alejandro, a veces el mundo necesita que aquellos con el poder de cambiarlo, abran los ojos. Y tú, mi querido amigo, tienes ese poder. Alejandro frunció el ceño. No entiendo. Lo harás, dijo Elena, palmeando su mano. Con el tiempo, lo harás. En ese momento, el teléfono de Alejandro, que había permanecido en silencio todo el día, cobró vida.
El nombre de su asistente, Marta, parpadeaba en la pantalla. Alejandro miró el teléfono, luego a Elena. Ella asintió. Contesta. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Con un suspiro, Alejandro contestó. Hola, Alejandro. La voz de Marta sonaba frenética. ¿Dónde demonios has estado? Llevo días intentando contactarte, Marta, yo. No, escúchame, interrumpió ella. La junta directiva está furiosa. Perdimos el contrato Yamamoto. Las acciones están cayendo en picada. Y ahora hay rumores de una adquisición hostil. Alejandro sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Quién? Globaltech, respondió Marta. Están aprovechando nuestra debilidad. Alejandro, si no haces algo pronto, perderás la empresa. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando los abrió, vio a Elena mirándolo con una mezcla de compasión y expectativa. Marta, dijo finalmente, organiza una reunión de emergencia con la junta para mañana a primera hora. Y prepara una rueda de prensa para el mediodía. ¿Una rueda de prensa? La voz de Marta sonaba incrédula. Alejandro, ¿qué estás planeando? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió él, mirando a Elena. Te veré mañana, Marta. Lo siento por desaparecer así, colgó antes de que Marta pudiera responder y se volvió hacia Elena. Bueno, parece que mi pequeña aventura está a punto de tener consecuencias muy reales. Elena sintió, su expresión seria. Las decisiones importantes siempre las tienen. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarlas? Alejandro se puso de pie, mirando hacia la ciudad que se extendía ante él. Una ciudad que, hasta hace poco, creía conocer. No lo sé, admitió. Pero sé que no puedo volver a ser quien era antes. Bien, dijo Elena, levantándose también. Porque tenemos mucho trabajo que hacer antes de mañana. La noche pasó en un torbellino de actividad. Elena llevó a Alejandro de un lugar a otro de la ciudad, presentándole a personas cuyas historias lo dejaron conmovido, inspirado y, en más de una ocasión, al borde de las lágrimas. Conoció a Jorge, un ex ingeniero que perdió todo debido a una enfermedad catastrófica y ahora vivía en las calles, pero que seguía inventando y soñando con cambiar el mundo. La gente cree que los sin techo somos todos drogadictos o locos, le dijo Jorge, mostrándole un cuaderno lleno de diseños intrincados. Pero muchos de nosotros solo somos víctimas de un sistema roto. Luego estaba Lucía, una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantener a sus hijos y pagar la universidad de su hija mayor. No duermo más de 4 horas por noche, confesó Lucía, con ojeras profundas bajo sus ojos. Pero ver a mi Ana en la universidad, eso hace que todo valga la pena. Y así, una historia tras otra. Trabajadores explotados, inmigrantes luchando por una oportunidad, ancianos abandonados por el sistema. Cerca del amanecer, Alejandro se encontró de vuelta en la azotea con Elena, su mente dando vueltas con todo lo que había visto y oído. ¿Por qué me muestras todo esto ahora?, preguntó, su voz ronca por el cansancio y la emoción. ¿Por qué esta noche? Elena lo miró con una intensidad que lo hizo estremecer. Porque mañana, Alejandro Valdés, vas a tomar una decisión que cambiará tu vida y, potencialmente, las vidas de muchos otros. Y quiero asegurarme de que la tomes con los ojos bien abiertos. Alejandro asintió lentamente. Creo que entiendo. Bien, dijo Elena. Ahora, vamos a prepararte para tu gran día. Las siguientes horas fueron un frenesí de preparativos. Elena, sorprendentemente, tenía contactos que pudieron conseguirle a Alejandro un traje decente y acceso a una ducha. Mientras se afeitaba, Alejandro apenas reconocía al hombre en el espejo. Sus ojos parecían más viejos, más sabios, pero también más vivos de lo que habían estado en años. ¿Listo?, preguntó Elena, apareciendo en la puerta del baño. Alejandro respiró hondo. Tan listo como puedo estar. El viaje a la oficina fue surrealista. Las calles que había recorrido cientos de veces parecían diferentes ahora. Cada rostro en la acera contaba una historia que antes habría ignorado. En la entrada del imponente edificio de Valdés Enterprises, Marta lo esperaba, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Alejandro. Gracias a Dios que estás bien. Todos estaban tan preocupados y, ¿quién es ella? Marta miró a Elena con confusión.
Una amiga, respondió Alejandro simplemente. Marta, ¿está todo listo para la reunión? Marta asintió, aunque seguía mirando a Elena con sospecha. Sí, la junta está esperando. Y los periodistas comenzarán a llegar en una hora para la rueda de prensa. Perfecto, dijo Alejandro, dirigiéndose hacia los ascensores. Se detuvo y se volvió hacia Elena. ¿Vienes? Elena sonrió. No, cariño. Este es tu momento. Estaré esperando aquí. Alejandro asintió, sintiéndose extrañamente nervioso de dejarla. Volveré pronto. El ascensor subió rápidamente hacia la sala de juntas. Marta, incapaz de contener su curiosidad, finalmente preguntó, Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Dónde has estado? ¿Y ese corte en tu costado? Es una larga historia, Marta, respondió Alejandro con una sonrisa cansada. Y prometo contártela algún día. Pero ahora, necesito que confíes en mí. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el pasillo que llevaba a la sala de juntas. Alejandro podía escuchar las voces agitadas desde donde estaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marta una última vez. Alejandro asintió. Más seguro que nunca. Entró en la sala de juntas y el silencio cayó de inmediato. 12 pares de ojos lo miraban con una mezcla de sorpresa, alivio y, en algunos casos, ira apenas contenida. Caballeros, señoras, comenzó Alejandro, su voz firme. Sé que tienen muchas preguntas. Y las responderé todas. Pero primero, necesito que escuchen lo que tengo que decir. Durante la siguiente hora, Alejandro habló como nunca antes lo había hecho. Les contó sobre Elena, sobre Carmen y María. Les habló de Jorge y Lucía, y de todas las otras personas que había conocido en las últimas 48 horas. Hemos perdido el rumbo, dijo, su voz cargada de emoción. Hemos olvidado que una empresa no solo existe para generar ganancias, sino para mejorar la vida de las personas. Y es hora de que cambiemos eso. Propuso un plan audaz, redirigir una parte significativa de las ganancias de la empresa hacia programas de responsabilidad social. Crear una división dedicada a desarrollar tecnología accesible para comunidades de bajos recursos. Implementar políticas de contratación más inclusivas. Sé que suena arriesgado, concluyó. Sé que los accionistas podrían asustarse al principio. Pero creo, con todo mi corazón, que este es el camino correcto. No solo éticamente, sino también para el futuro a largo plazo de nuestra empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Harold, el miembro más antiguo de la junta, se aclaró la garganta. Alejandro, dijo lentamente, ¿te das cuenta de que lo que propones podría costar millones? Billones, probablemente, corrigió Alejandro. Pero también podría generar billones a largo plazo. Y más importante aún, podría cambiar vidas. Otro miembro de la junta, Sarah, se inclinó hacia adelante. Es arriesgado. Muy arriesgado. Pero, también es emocionante. Hace años que no escuchaba una propuesta tan inspiradora en esta sala. Uno a uno, los miembros de la junta comenzaron a expresar sus opiniones. Hubo debate, preguntas difíciles, pero también un entusiasmo creciente. 2 horas después, cuando Alejandro salió de la sala de juntas, se sentía exhausto pero exultante. La junta había aprobado su plan, con algunas modificaciones, pero el núcleo de su visión permanecía intacto. Marta lo esperaba afuera, sus ojos brillantes de emoción. Alejandro, los periodistas están listos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto público tan pronto? Alejandro asintió. Es hora de que el mundo sepa que Valdés Enterprises está cambiando. Y que estamos invitando a otros a unirse a nosotros en este cambio. Mientras se dirigían a la sala de prensa, Alejandro notó a Elena de pie en un rincón, observando todo con una sonrisa enigmática. Ve, le dijo a Marta. Estaré allí en un momento. Se acercó a Elena, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. ¿Cómo lo hice? Elena lo miró con orgullo. Lo hiciste bien, Alejandro. Muy bien. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Alejandro asintió. Lo sé. Y, gracias. Por todo, Elena sonrió. No me agradezcas aún. Tu verdadera prueba está a punto de comenzar. Señaló hacia la sala de prensa. Ve. Cambia el mundo.
Con un último asentimiento a Elena, Alejandro se dirigió hacia las cámaras y los micrófonos que lo esperaban. Mientras caminaba, sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido, pero por primera vez en su vida, no tenía miedo. Tenía propósito. Alejandro giró la llave en la cerradura de su mansión, el clic resonando en el silencio del amanecer. Empujó la puerta y entró, sus pasos vacilantes. «Hola», llamó, su voz quebrándose ligeramente. No hubo respuesta. Avanzó por el pasillo, sus ojos ajustándose a la penumbra. Algo no estaba bien. El aire olía diferente, a una mezcla de incienso y, ¿era eso sopa de piedra? «Elena», preguntó, una sensación de déjà vu apoderándose de él. «En la cocina, querido», respondió una voz familiar. Alejandro corrió hacia la cocina, su corazón latiendo con fuerza. Allí, sentada tranquilamente en la isla de la cocina, estaba Elena. Pero no la Elena que conocía. Esta Elena vestía un traje elegante, su cabello plateado perfectamente peinado, y en su mano, «¿Ese es mi anillo de la universidad?», preguntó Alejandro, atónito. Elena sonrió, girando el anillo en su dedo. «Técnicamente, es mi anillo. Clase del 62, si no me equivoco». Alejandro se dejó caer en un taburete, su mente dando vueltas. «¿Quién eres realmente?», Elena suspiró, su sonrisa desvaneciéndose. «Supongo que es hora de la verdad, ¿no? Mi nombre completo es Elena Valdés. Soy tu abuela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de formar palabras. Pero estás muerta», logró decir finalmente. «El accidente de avión, hace 20 años», Elena negó con la cabeza. «El accidente fue real. Yo estaba en ese avión. Pero sobreviví, Alejandro. Y decidí usar esa segunda oportunidad para hacer algo significativo». «¿Algo significativo?». La voz de Alejandro se elevó. «¿Fingir tu muerte y abandonar a tu familia te parece significativo?». «No lo entiendes», dijo Elena, su voz firme pero gentil. «Observé cómo la riqueza y el poder corrompían a nuestra familia. Vi cómo tu padre se alejaba cada vez más de sus valores. Y temí lo que eso podría hacerte a ti». Alejandro se puso de pie, la ira bullendo en su interior. «¿Así que decidiste manipularme? ¿Todo esto fue una especie de prueba retorcida?». Elena se levantó también, su postura desafiante a pesar de su edad. «No una prueba, Alejandro. Una lección. Una que esperaba que aprendieras antes de que fuera demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?», exigió Alejandro. «Para recordar quién eres realmente», respondió Elena. «Para recordar los valores que una vez definieron a la familia Valdés». Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. «¿Y no podías simplemente hablar conmigo? ¿Tenías que montar todo este teatro?». Elena soltó una risa amarga. «¿Me habrías escuchado? ¿O me habrías descartado como una anciana senil que no entiende el mundo moderno?». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Sabía, en el fondo, que ella tenía razón. «Entonces, ¿qué?», preguntó, dejándose caer de nuevo en el taburete. «¿Todo fue mentira? Carmen, María, todos ellos». Elena negó con la cabeza vehementemente. «No, Alejandro. Ellos son reales. Sus luchas son reales. Y ahora tú lo sabes». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro miró alrededor de la cocina, notando por primera vez lo fría y estéril que parecía. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué revelar todo esto ahora?». Elena se acercó, colocando una mano arrugada sobre la de él. «Porque finalmente estás listo para escuchar. Y porque el mundo necesita al verdadero Alejandro Valdés». Antes de que Alejandro pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, seguido de golpes frenéticos. «Alejandro». La voz de Marta sonaba urgente. «Abre, por favor. Es una emergencia». Alejandro miró a Elena, quien asintió. «Ve. El mundo real te llama». Con pasos pesados, Alejandro se dirigió a la puerta. Apenas la abrió, Marta entró como un torbellino, su tablet en mano. «Gracias a Dios que estás aquí», exclamó. «¿Has visto las noticias? Es un desastre». «Marta, cálmate», dijo Alejandro, guiándola hacia la sala. «¿Qué está pasando?».
Marta encendió el televisor, sintonizando un canal de noticias. La imagen mostraba a un hombre de traje, con el logo de Globaltech detrás de él, y por eso, ante la clara inestabilidad en el liderazgo de Valdez Enterprises, Globaltech se ve en la obligación de hacer esta oferta de adquisición. Es lo mejor para los accionistas, los empleados y el mercado en general. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuándo? Hace una hora, respondió Marta, su voz temblorosa. Están aprovechando el caos después de tu anuncio de ayer. Los accionistas están en pánico, Alejandro. Las acciones han caído un 15% desde la apertura del mercado. Maldita sí, murmuró Alejandro. Se volvió hacia la cocina, pero Elena ya no estaba allí. ¿Dónde? ¿Dónde qué? Preguntó Marta, confundida. Alejandro, ¿estás bien? Pareces diferente. Alejandro sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Estoy bien. Marta, necesito que convoques una reunión de emergencia con la Junta. Y consígueme una línea directa con nuestros mayores accionistas. Marta sintió, sus dedos ya volando sobre la tablet. ¿Cuál es el plan? Aún no lo sé, admitió Alejandro. Pero no voy a dejar que Globaltech destruya todo por lo que hemos trabajado. No ahora. Mientras Marta hacía llamadas, Alejandro se dirigió a su estudio. Necesitaba pensar, planear. Pero al abrir la puerta, se quedó paralizado. Elena estaba allí, sentada tranquilamente en su sillón favorito. Te estaba esperando, dijo ella, sonriendo. Supongo que las cosas se han complicado un poco, ¿no? Alejandro cerró la puerta tras él, apoyándose contra ella. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? Elena se encogió de hombros. Sabía que habría consecuencias. El cambio nunca es fácil, Alejandro. Especialmente cuando amenaza el status quo. Esto no es solo un cambio difícil, como espetó Alejandro. Están tratando de quitarme mi empresa. Todo por lo que he trabajado, todo por lo que has trabajado, interrumpió Elena, su voz afilada. ¿O todo lo que heredaste? Alejandro se quedó en silencio, las palabras de Elena golpeándolo con fuerza. Elena se levantó, acercándose a él. Alejandro, ¿qué es lo que realmente te preocupa? ¿Perder la empresa o perder la oportunidad de hacer una diferencia real? Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de frustración y admiración. Ambas cosas, admitió. Quiero hacer el bien, pero necesito la empresa para hacerlo. Elena sonrió, una sonrisa que le recordó a Alejandro las que solía darle cuando era niño. Entonces lucha por ella. Pero no olvides por qué estás luchando. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. ¿Alejandro? La voz de Marta sonaba preocupada. La Junta está lista para la videollamada. Alejandro miró a Elena, quien asintió. Ve. Estaré aquí cuando termines. Con un último vistazo a su abuela, Alejandro abrió la puerta. Estoy listo, Marta. Hagámoslo. La siguiente hora fue un torbellino de discusiones acaloradas, argumentos y contraargumentos. La Junta estaba dividida, algunos queriendo aceptar la oferta de Globaltech, otros dispuestos a luchar. Señores, señoras, dijo Alejandro finalmente, su voz firme. Entiendo sus preocupaciones. Pero les pido que recuerden por qué fundamos esta empresa en primer lugar. No fue solo para hacer dinero, sino para hacer una diferencia. Una diferencia no paga las facturas, Alejandro, argumentó uno de los miembros más antiguos. No, pero nos da un propósito, respondió Alejandro. Y creo firmemente que ese propósito nos hará más fuertes, más innovadores y, a largo plazo, más rentables. Después de lo que pareció una eternidad, la Junta llegó a una decisión. Lucharían contra la adquisición, pero Alejandro tendría que demostrar que su nuevo enfoque podía generar resultados tangibles en los próximos 3 meses. Cuando la llamada terminó, Alejandro se dejó caer en su silla, exhausto. Marta entró, llevando una taza de café. ¿Cómo lo llevo?, preguntó, colocando la taza frente a él. Alejandro tomó un sorbo, agradecido. Tenemos una oportunidad. Pero va a ser una batalla cuesta arriba. Marta asintió, sentándose frente a él. Alejandro, sé que no es el momento, pero, ¿qué pasó realmente en estos últimos días? Pareces diferente. Alejandro la miró, considerando cuánto revelar. Digamos que tuve una experiencia que me abrió los ojos, Marta. Y ahora,
Ahora veo las cosas de manera diferente. ¿Tiene algo que ver con esa mujer? Elena, Alejandro sonrió. Ella es una vieja amiga de la familia. Y sí, tiene mucho que ver con ella. Antes de que Marta pudiera preguntar más, el teléfono sonó. Era Carmen. ¿Alejandro? Su voz sonaba preocupada. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? El corazón de Alejandro se calentó al escuchar su voz. Estoy bien, Carmen. Es solo un pequeño contratiempo. ¿Pequeño? Carmen soltó una risa incrédula. Alejandro, están tratando de quitarte tu empresa. Todo porque intentaste hacer lo correcto. Lo sé, suspiró Alejandro. Pero no me arrepiento. Conocerte a ti, a María, a todos, me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué puedo hacer para ayudar? Alejandro se enderezó en su silla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Carmen, su voz llena de determinación, que si vas a luchar contra estos tiburones corporativos, necesitarás toda la ayuda posible. Y creo que conozco a algunas personas que estarían más que dispuestas a apoyarte. Una idea comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Carmen, eres brillante. ¿Podrías reunir a todos? A Jorge, a Lucía, a todos los que conocimos. Creo que tengo un plan. Considera que está hecho, respondió Carmen. ¿Dónde nos vemos? Alejandro miró a su alrededor, a la opulenta mansión que de repente parecía tan vacía. ¿Qué tal si voy yo allá? Creo que es hora de que Valdés Enterprises conozca a las personas por las que realmente estamos luchando. Después de colgar, Alejandro se volvió hacia Marta, quien lo miraba con una mezcla de confusión y admiración. Marta, necesito que canceles todas mis reuniones para hoy. ¿Y podrías conseguirme ropa más normal? Marta parpadeó, sorprendida. Normal, sí, ya sabes, jeans, camiseta. Algo que no grite, millonario excéntrico, punto. Marta asintió lentamente. Claro, pero, ¿puedo preguntar por qué? Alejandro sonrió, sintiendo una energía renovada. Porque, mi querida Marta, vamos a cambiar las reglas del juego. Y para hacer eso, necesitamos mostrarle al mundo quiénes son realmente las personas detrás de Valdés Enterprises. Mientras Marta salía para cumplir con su pedido, Alejandro se dirigió de nuevo a su estudio. Elena seguía allí, mirando por la ventana. Parece que has tomado una decisión, dijo ella sin volverse. Así es, respondió Alejandro. Y creo que vas a querer ser parte de esto. Elena se giró, una sonrisa enigmática en sus labios. Oh, cariño. He estado esperando esto por décadas. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Alejandro, vestido con jeans y una simple camiseta, llegó al barrio donde todo había comenzado. La gente lo miraba con curiosidad, algunos reconociéndolo de las noticias. En el pequeño apartamento de Carmen, una multitud se había reunido. Jorge, Lucía, María y docenas de otras personas que Alejandro había conocido en los últimos días. Bienvenido al cuartel general de la Resistencia, bromeó Carmen al abrir la puerta. Alejandro entró, sintiéndose extrañamente en casa en el pequeño espacio abarrotado. Gracias a todos por venir, comenzó. Sé que muchos de ustedes han visto las noticias, que si las hemos visto, interrumpió Jorge, el exingeniero. Amigo, eres la comidilla del barrio. El millonario que se volvió loco, dicen algunos. Risas nerviosas llenaron la habitación. Alejandro sonrió, agradecido por el momento de ligereza. Tal vez estén en lo cierto, admitió. Pero si estar loco significa hacer lo correcto, entonces me declaro culpable. María, la pequeña que había sido su guía en aquel primer día, se abrió paso entre la multitud. Señor Rico, ¿es verdad que van a quitarte tu empresa? Alejandro se arrodilló para estar a su altura. Están tratando, María. Pero no voy a dejar que eso suceda sin pelear. Y para eso, necesito su ayuda. ¿Nuestra ayuda? Preguntó Lucía, la madre trabajadora. ¿Qué podemos hacer nosotros contra esos tiburones corporativos? Más de lo que crees, respondió Alejandro, poniéndose de pie. Verán, Globaltech quiere comprar mi empresa porque creen que nuestro nuevo enfoque en responsabilidad social es una debilidad. Quiero demostrarles que es nuestra mayor fortaleza. Un murmullo de confusión recorrió la habitación.
Carmen dio un paso adelante. ¿Cómo exactamente planeas hacer eso? Alejandro tomó una respiración profunda. Quiero que ustedes sean la cara de Valdés Enterprises. Quiero mostrarle al mundo las historias reales detrás de nuestros proyectos. No estadísticas, no gráficos bonitos, sino personas reales cuyas vidas estamos cambiando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, Jorge comenzó a aplaudir. «Estás loco», dijo, una sonrisa amplia en su rostro. «Pero me gusta. Cuenta conmigo». Uno a uno, los demás comenzaron a asentir y expresar su apoyo. Alejandro sintió una oleada de emoción amenazando con abrumarlo. «Espera un momento», interrumpió una voz desde el fondo de la habitación. La multitud se separó para revelar a Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio. «Antes de que todos nos emocionemos demasiado, hay algo que necesitan saber». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Realmente iba a hacerlo aquí, ahora? Elena avanzó hasta estar junto a Alejandro. «Mi nombre es Elena Valdés. Soy la abuela de Alejandro». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Carmen fue la primera en recuperar el habla. «Pero, pensábamos que habías muerto en un accidente hace años». «Esa era la intención», respondió Elena, su voz firme. «Fingí mi muerte porque vi cómo el dinero y el poder estaban corrompiendo a mi familia. Quería una oportunidad de cambiar las cosas desde las sombras». Alejandro colocó una mano en el hombro de Elena. «Todo esto, mi despertar social, fue orquestado por ella. Para enseñarme una lección». El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones conflictivas. «¿Entonces todo fue una mentira?», preguntó María, su voz pequeña y herida. «No», respondió Alejandro rápidamente. «Las circunstancias que nos reunieron pueden haber sido arregladas. Pero lo que aprendí, lo que sentí, eso fue real. Y lo que quiero hacer ahora, eso es más real que nada». Jorge dio un paso adelante, su expresión seria. «¿Y cómo sabemos que esto no es solo otro truco? ¿Otra manipulación para salvarte el pellejo?». Alejandro sintió el peso de todas las miradas sobre él. Este era el momento de la verdad. «No puedo probar mis intenciones con palabras», dijo lentamente. «Solo con acciones. Les pido que me den una oportunidad de demostrar que lo que digo es verdad. Si en algún momento sienten que los estoy usando o manipulando, pueden retirarse. No los detendré». Carmen miró a Elena, luego a Alejandro. «¿Y tú?», preguntó, dirigiéndose a Elena. «¿Cuál es tu papel en todo esto ahora?». Elena sonrió, una sonrisa que parecía contener décadas de secretos. «Mi papel, querida, es asegurarme de que mi nieto no olvide esta lección. Y tal vez, enseñarle algunos trucos más en el camino». Lentamente, la tensión en la habitación comenzó a disiparse. La gente empezó a hablar entre sí, discutiendo, debatiendo. Lucía levantó la voz por encima del murmullo. «Yo digo que lo intentemos. ¿Qué tenemos que perder?». Un coro de acuerdo siguió a sus palabras. Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Bien», dijo, su voz llena de determinación. «Entonces, manos a la obra. Tenemos una empresa que salvar y un mundo que cambiar». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La pequeña sala se convirtió en un improvisado centro de operaciones. Jorge y otros con habilidades técnicas comenzaron a trabajar en una plataforma en línea para compartir sus historias. Lucía y un grupo de madres organizaron un plan para llegar a otras comunidades. Incluso María y sus amigos se ofrecieron como reporteros junior, listos para capturar la vida cotidiana del barrio con cámaras desechables. En medio del caos organizado, Alejandro se encontró un momento para hablar con Elena. «¿Crees que funcionará?», preguntó en voz baja. Elena miró alrededor de la habitación, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Mira a tu alrededor, Alejandro. Ya está funcionando. Estas personas tienen esperanza, tienen un propósito. Eso es más poderoso que cualquier oferta de adquisición». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Pero Global Tech tiene dinero y poder», interrumpió Elena. «Pero tú tienes algo que ellos no pueden comprar, autenticidad. Y en un mundo cada vez más cínico, eso es oro puro». Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono sonó. Era Marta. «Alejandro», su voz sonaba urgente. «Tienes que ver esto. Enciende las noticias»,
Ahora, con el corazón en la garganta, Alejandro pidió silencio y encendió el pequeño televisor de Carmen. El rostro del CEO de Globaltech llenaba la pantalla. Y es por eso que retiramos nuestra oferta de adquisición para Valdez Enterprises, estaba diciendo. Creemos que las recientes acciones del señor Valdez demuestran una inestabilidad y falta de juicio que hacen que la adquisición sea demasiado arriesgada. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Luego, lentamente, Jorge comenzó a reír. «Lo lograste, muchacho», exclamó. «Los asustaste». Pronto, toda la habitación estalló en vítores y aplausos. Alejandro se quedó mirando la pantalla, aturdido. «No lo entiendo», murmuró. «¿Cómo?». Elena colocó una mano en su hombro. «A veces, Alejandro, el mejor movimiento es el que tu oponente nunca ve venir. Globaltech esperaba que te acobardaras, que volvieras corriendo al viejo modo de hacer las cosas. En lugar de eso, duplicaste tu apuesta en el cambio. Los dejaste desconcertados». Carmen se acercó, una sonrisa radiante en su rostro. «Entonces, ¿qué sigue, jefe?». Alejandro miró a su alrededor, a los rostros expectantes que lo rodeaban. Por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde debía estar. «Ahora», dijo, su voz llena de determinación, «comenzamos de verdad. Globaltech puede haber retrocedido, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Tenemos que demostrar que este nuevo enfoque no solo es ético, sino también rentable». Jorge levantó una mano. «Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos usar la tecnología para hacer más eficientes los programas de ayuda». Lucía sintió entusiasmada. «Y yo conozco a varias mujeres emprendedoras que podrían beneficiarse de microcréditos y mentorías». Las ideas comenzaron a fluir, cada persona aportando su experiencia y perspectiva única. Alejandro se encontró tomando notas frenéticamente, su mente zumbando con posibilidades. En medio de la emoción, notó que Elena se dirigía silenciosamente hacia la puerta. La siguió, alcanzándola en el pasillo. «¿Te vas?», preguntó, una nota de preocupación en su voz. Elena sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Mi trabajo aquí está hecho, por ahora. Es tu turno de liderar, Alejandro». «Pero». Alejandro se detuvo, inseguro de cómo expresar todo lo que sentía. «Hay tanto que aún no sé, tanto que podrías enseñarme». Elena tomó su mano, apretándola suavemente. «Y lo haré. Pero no aquí, no ahora. Tienes un equipo increíble allí dentro. Confía en ellos, aprende de ellos. Y cuando me necesites, estaré ahí». Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias», logró decir. «Por todo». Elena lo abrazó fuertemente. «Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Muy orgullosa». Luego, con un último apretón, se alejó por el pasillo. Alejandro la observó irse, una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Luego, enderezando los hombros, volvió a entrar en el apartamento. «Muy bien, equipo», dijo, su voz llena de energía renovada. «Tenemos trabajo que hacer». Mientras la habitación volvía a llenarse de conversaciones animadas y planes emocionantes, Alejandro supo que este era solo el comienzo. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y dudas. Pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente comprometido con algo más grande que él mismo. Y mientras miraba los rostros esperanzados a su alrededor, supo que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo en esta lucha. Tenía un ejército de personas reales, con historias reales, listas para cambiar el mundo, una vida a la vez. El sol comenzaba a ponerse fuera, pintando el cielo de tonos cálidos. Pero dentro de ese pequeño apartamento, un nuevo día estaba amaneciendo para Valdez Enterprises y para todos los que ahora formaban parte de su historia.